L'avenç social i econòmic d'avui està basat en la producció industrial i el consum dels seus productes. Anem bé basant el funcionament de la societat en el consum indiscriminat? Hem incorporat el consum en la relació amb les persones? Et convidem a acompanyar-nos a reflexionar envers el consum i les nostres vides. Què tal? Benvinguts una altra vegada. Estem contents de trobar-nos, com sempre diem, al voltant d'aquesta taula per poder examinar alguna de les coses que tenim al nostre voltant i de la vida diària. Avui estem continuant amb l'anàlisi que fèiem en programes anteriors d'un tema que actualment ens afecta a tots, que és el consumisme. Consumim qualsevol cosa. Consumim coses materials, coses immaterials, consumim visió, consumim escolta, consumim menjar, consumim cotxes. La nostra societat està basada pràcticament en el consumisme. I avui volíem analitzar un altre aspecte del consumisme, que és el que té a veure amb la espiritualitat, amb lo immaterial, no sé si tant amb la filosofia, però sí amb la vivència interior de cada una de les persones que formem part d'aquesta societat. I per ajudar-nos a analitzar aquest aspecte, hem invitat el doctor Víctor Armenteros. Què tal, doctor? Com està? Hola, com esteu? Estic molt content d'estar aquí. Doncs per nosaltres és un plaer també, perquè és una persona autoritzada que ens ajudarà a analitzar això. Ell és un pastor de l'Església Adventista amb àmplia experiència. A més, té un doctorat en llengües hebrees i llengües mortes, d'aquestes que ja no es fan servir, que direm, si estan mortes perquè les volem, no? Doncs són molt importants perquè són la base pràcticament de la societat actual. Així que gràcies per la seva presència i esperem que ens ajudi a poder esbrinar tot el que volem saber. Es un placer estar contigo en este momento y espero poder responder a las expectativas, ¿no?, que existen. Doncs anem. A veure, en principi, la cosa tindríem que plantejar, realment som consumistes de coses inmaterials? Sí, nosotros consumimos de todo. Podemos decir que podríamos dividir el consumo en tres áreas grandes. Consumo biológico, el necesario para que la existencia se dé. Consumo psicosocial, puesto que somos seres que vivimos en ese ambiente, el ambiente psicosocial. Y un consumo trascendente, un consumo que supera las dos áreas anteriores y que en realidad nos traslada a otras proyecciones mucho más relevantes, ¿no? Aquestes àrees a les que fas ment, no sé, se m'ocorreix pensar que en una societat moderna com l'actual, que consumim material, bàsicament, cotxes, vivendes, menjar, roba, qualsevol cosa material, el consum immaterial o espiritual o filosòfic és considerable? És a dir, podem arribar a considerar aquest consum amb un tant per cent important de la nostra vida? No solo es considerable, yo creo que se da y se da en diferentes grados, y aunque no se sea consciente de esto, ¿no? O sea, yo creo que lo que hay que hacer un poco es metacognición del concepto de consumo y de lo que implica el consumo. Es decir, pararte a pensar de qué va todo esto, ¿no? Y pararte a pensar de manera más profunda. Los sociólogos y antropólogos de las últimas décadas se han dedicado mucho a esto, ¿no? Y se han preocupado, ¿no? Autores como Bauman o Lipovetsky, que son autores que están muy preocupados con la posmodernidad y su relación con el consumo. Solo por hacer un poco la idea de las diferentes etapas, el ser humano siempre ha consumido. O sea, el ser humano necesita consumir. O sea, si hablamos del área biológica, nosotros tomamos alimentos cada día. Nosotros tenemos que consumir los alimentos. Va a llegar un momento en que cuando vamos más allá de lo necesario de ese consumo, ya dejamos de ser consumidores para ser consumistas. Es decir, yo a lo mejor necesito tomar una fruta cada día y tal. Lo que a lo mejor no necesito es tomar cierto tipo de caviar iraní, pues no es tan necesario, o sea, no es básico para que yo viva. Entonces ahí ya damos un salto entre el consumo y el consumismo. Un poco similar pasa con las relaciones psicosociales, ¿no? Yo tengo necesidad de una relación de afecto, de apego,
llega un momento en que cuando hago yo cierta selección de mis relaciones y establezco ciertos códigos, pues a lo mejor me convierto en consumista de esas relaciones, sobre todo cuando la persona deja de ser persona para ser cosa, ¿no? Y lo mismo sucede con lo trascendental. Sea religioso o no, la persona tiene una dimensión que supera el momento y que tiene expectativa de futuro. Nosotros tenemos un horizonte delante, que es el horizonte del final de la vida, al que nos enfrentamos de muchas maneras. Y a veces nos enfrentamos desde una religión de consumo, mágica, sin pensarlo, a una religión relacional, de encuentro, que lo hace distinto, ¿no? Entonces nosotros estaríamos en una etapa, nuestra sociedad, si hacemos un poco esa metaconexión, una etapa en que ya el consumismo ha sido de tal grado que se denomina hiperconsumismo. O sea, hacemos hiperconsumismo constantemente. I per això està el mundo com està, ¿no? Ens estem passant de rosca, no? Exacto. Del consum al consumisme i a l'hiperconsumisme, sí. Y ves a saber el que vendrá después. Sí, de ahí que se estén produciendo movimientos de consumo responsable, de sostenibilidad del planeta, porque, a ver, nosotros decimos, tenemos objetos. ¿Cuánto tiempo podemos tener objetos? ¿Cuánto plástico podemos generar sin acabar con nuestro mundo? Nuestra sociedad capitalista, ¿hasta dónde puede tener cosas sin que esto afecte el desarrollo del planeta? Ahí surgiría otro movimiento, el movimiento actual, que se llama consumerismo. El consumerismo es un movimiento en que intenta ser responsable con el consumo que uno tiene. Es decir, pues a lo mejor no necesito consumir tanta agua, a lo mejor tengo que usar el grifo como tengo que usarlo, de forma adecuada. A lo mejor no necesito tantos productos plásticos. El tema de las bolsas en este momento que se vive y que se está normalizando y que me parece muy bien en nuestro país, ¿no? Eso de que ahora pagas una bolsa porque te llevas plástico y el plástico estropea el planeta. Pues es una reflexión sobre el consumo y el uso del consumo que estaría en esta línea, ¿no? El consumerismo, que cada vez está creciendo más y creo que es algo positivo, ¿no? Has esmentat una paraula o un concepte que m'agradaria desenvolupar una mica. Al dir les relacions socials, sembla que nosaltres consumim a les persones com si fossin coses. Sí. O sigui, ets amic meu perquè et necessito companyia. Si no necessito companyia, ja no m'interesses. I si resulta que em resulta més còmode tindre un gos que un amic, tinc un gos. Sí. Tractar les persones com a coses, això és un perill social. Pero está instalado en la mentalidad sobre todo del primer mundo, ¿no? Que es un primer mundo que tiene tendencia a atomizar, a que sea el individuo el elemento único importante, a ser poco empático y a generar cada vez más relaciones con relación a los intereses. A ver, desde que se inventó Bic, todo ha cambiado. O la cuchilla desechable de afeitar, todo ha cambiado. ¿Por qué? Antes era un producto que tenía que tener calidad, de ahí el concepto de marca era muy relevante en el pasado. Entonces esa marca, esa relevancia hace que un producto tuviese que ser durable. Ahí hay una relación de fidelización, podríamos decir, casi con el producto. En el momento en que se inventa el producto desechable, ¿de acuerdo? Como esa relación con el producto, al final, en una sociedad materialista o eminentemente materialista como la nuestra, es una relación a copia, a semejanza de lo que tenemos con el producto, nosotros tenemos relación con las personas cosificadora. O sea, no son personas, son cosas. Y llega un momento, claro, una cosa se desecha, si estamos en una cultura que se desecha. Mira, el lenguaje nos habla de esto. Antes es muy fácil decir te quiero. Y nos cuesta más decir te amo. Amo implica una relación, implica considerar al otro como un par, como un ser complementario, como una persona. El te quiero, sin embargo, refleja solamente una expresión de posesión. No decimos tanto soy amigo como tengo amigos. Fíjate que sin darnos cuenta, hasta nuestra manera de expresarnos, estamos visualizando que existe un proceso en que las personas se convierten en cosas. Y como vivimos en una sociedad en que las cosas cambian, se desechan, terminamos desechando también a las personas. I diem, tinc 200.000 amics al Facebook perquè m'han fet un like. Sí. Però en realitat no són 200.000 amics. Sí. Son, no sé, contactes. Sí. Sí, no, es que la sociedad de las redes sociales es una sociedad de conexión, no de relación, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Dice, amigos, un amigo comparte experiencias reales, vivas, cercanas. Un amigo contrasta, no solo hace likes, tendría que hacer dislike, ¿no? También, porque es un amigo y te quiere y es fuerte. Entonces, claro, nosotros tenemos
ese sería otro tema, ¿no? Además de la cosificación, las relaciones en el mundo virtual, ¿no? En el mundo irreal, no? Doncs ens interessa que el tema de les relacions amb aquest món virtual i l'invitem a que ens acompanyi en un altre programa perquè desenvolupar-lo pot ser interessant. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per ajudar-nos a entendre això. Gràcies a tots vosaltres, a tots vostès també per acompanyar-nos. Us esperem al proper programa en què el doctor Armenteros ens seguirà ajudant a esbrinar més conceptes del tema del consum. Soc en Jordi Abat, us he parlat amb molt de gust i us espero en el proper programa. En el proper programa seguirem analitzant altres aspectes del consum per no deixar-nos engolir en la seva dinàmica. Us hi esperem.